quitar el pensamiento que inteligencia artificial es igual a ChatGPT. ¿Qué fue lo que pasó o de dónde de repente empezó a surgir todo este hype? Pues una fue, empezamos a contar con más capacidad de cómputo, lo cual permitió que los modelos se pudieran entrenar. Se piensa que es un tema muy nuevo, pero la verdad es que en la teoría, desde los 50 venimos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué tanto podemos transferir el conocimiento de la inteligencia artificial a otras culturas, a otras economías, a otras realidades? Los algoritmos se vuelven peligrosos porque nos generan esta burbuja, no creas todo lo que piensas. Y muchos de los pensamientos que tenemos no nacieron en nosotros. Son cosas que escuchamos en algún otro lugar. Hay que cuestionar por qué de repente nos apareció un ad, por qué nos apareció de repente una publicación, por qué de repente estamos teniendo ciertos pensamientos. Hoy tenemos un montón de pensamientos implantados que no son nuestros. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana hoy tengo una gran invitada. Me acompaña Frida Ru. Bienvenida, Frida. Hola a todos, qué gusto escucharnos por acá también. Pues nada, gracias por la invitación. No, ya tenía tiempo que quería platicar contigo y qué bueno que aceptaste y cuadramos bien las agendas. Y pues bueno, antes de que nos arranquemos, déjenme presentar rápidamente a Frida. Frida es actuaria de carrera. Ahorita nos cuentas qué es esto de actuaría. Recientemente se tituló, tiene una maestría en diseño de futuros. Es especialista en inteligencia artificial. Desde hace unos años se empezó a interesar duro por este tema. Su podcast, que es como un must si quieren aprender o saber de estos temas, de AI, de New Sexy, está en todas las plataformas. Y pues bueno, Frida, pues bienvenida. No sé si se me pasa algo de todas las cosas que haces. Eres consultora, trabajas con Google, trabajas con 1000 empresas, eres profesora también. Yo te conocí ahí en ISDI. Y pues bueno, la verdad es que una crack aquí, Frida, ¿no? Algo que se me pasó. Pues también soy financiera, de hecho, o sea, tengo las dos carreras, soy actuaria y financiera. Actuaría es básicamente, es como matemáticas, un poco más enfocado hacia temas de riesgo, eh, todo el tema de cálculo de reservas, seguros, y últimamente pues también ya los actuarios se han metido más en temas de análisis de datos. Pues lo estudié al mismo tiempo que finanzas corporativas y banca. Y pues también por ahí tengo un diplomado en FinTech Business Model. También estoy muy metida en la parte de FinTech. He trabajado con temas de emprendimiento, como justo desarrollo de emprendimientos, ideas de negocio, validación técnica y financiera. Pues por ahí le hemos hecho un poquito de todo. No, la verdad es que me encanta todo este tema. O sea, tú te clavas demasiado. Me queda claro que te gusta aprender, que te gusta desarrollar nuevas habilidades. Y este brinco que das, ¿no? He escuchado por ahí tus historias de cómo te empiezas a interesar por la inteligencia artificial, algo medio nuevo, algo que a lo mejor no eras experta y que poco a poco te atreviste a meterte a este mundo, a aprender a programar. Pues bueno, es parte también de a lo mejor esa incomodidad, ¿no? Un poco de no sentirte tan plena en lo que estás haciendo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue ese proceso para ti? Sí, mira, ha sido bien interesante porque más que no sentirme plena, creo que tengo como mucha curiosidad por las cosas. Y aparte, me pasa muy seguido que me obsesiono con cosas. Tengo como este hiperfoco de repente con algunas cosas. Y entro en algo. Y ya que llega un punto donde digo como, más o menos ya le entiendo, empiezo como a irme hacia atrás otra vez, ¿no? Y luego tengo otra vez como una hiperfoco hacia otro tema y ahí voy y también así me clavo. Entonces pues he saltado como en varios temas, pero casi siempre me mantengo como en línea con tecnología, con innovación, futuros y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, es que soy muy curiosa y pues me gusta como meterme, te digo que me obsesiono y ni quien me saque de ahí, o sea, de repente digo, ya tengo muchos años con el tema de inteligencia artificial, que desayuno como y ceno inteligencia artificial, pero pues también he explorado temas de fintech, temas de blockchain, temas de este, NFTs, ¿sabes? O sea, como que por ahí también me he metido como en otras áreas alrededor y demás. Bueno, es que aparte este mundo es como muy apasionante, ¿no? Porque justo creo que me identifico mucho con
con tu manera de ser. ¿No eres Géminis de casualidad? Tengo ascendente en Géminis, Ah, pero soy Tauro. wow. No, bueno, es que yo soy algo parecido. O sea, siempre y dicen que los Géminis de repente empezamos todo y a veces no terminamos. Y me pasa algo parecido. De repente me clavo en cosas y luego ya como que me clavo durísimo y después ya como que me separo, ¿no? Y quiero otra cosa y lo que sigue y así, Pero yo creo que lo padre de todo esto, pues es justo esto, estar aprendiendo, estarte renovando, estar viendo cosas nuevas. Y yo creo que vivimos en un mundo muy apasionante, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial, de los futuros, de todo lo que viene en cuestiones de tecnología, negocios de internet, todo el tema de fintech, o sea, estás metidísima en temas de actualidad que están transformando la vida de las personas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas, a lo mejor, no sé, o sea, la gente quizás ahora relaciona más este tema de inteligencia artificial por el llamado ChatGPT, ¿no? Que ha venido a transformar, ahora ya está, no sé si en qué van, creo que en el 5, ¿no? O en el 4 todavía. 4.5 están por Este, liberarlo, sí. o sea, cuando empezó estaba como en pañales, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito, aprovechando tu expertise en este tema, darnos un pincelazo de cómo ha empezado la inteligencia artificial a impactar nuestras vidas desde hace algunos años, desde el FaceApp, desde los buscadores que tenemos en Netflix, o las recomendaciones que nos hace Google para las búsquedas que realizamos, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando todo este tema? Sí, bueno, qué bueno que lo preguntas de esta manera, porque para empezar, quitar el pensamiento que inteligencia artificial es igual a ChatGPT, ¿no? Ese es como un solo caso de uso de todo lo que puedes tener o de todo el tipo de problemas que puede solucionar la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque de repente dicen como, ah, sí, es sinónimo de, y no. La verdad es que, especialmente hablando como de los fundamentos o de con lo que empezamos a desarrollar más inteligencia artificial, que fue como el machine learning, el aprendizaje de máquina, empieza desde temas tan básicos como puede ser una regresión lineal, ¿no? O sea, entonces regresiones lineales las venimos haciendo incluso a manita desde hace años, años, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó o de dónde de repente empezó a surgir todo este hype? Pues una fue que empezamos a contar con más capacidad de cómputo, lo cual permitió que los modelos se pudieran entrenar no solamente con set de datos pequeños que pudieran caber en un Excel, sino empezamos a conectar ya con temas de Big Data, con información desestructurada, empezamos a poder trabajar con información a gran escala, entonces empezaron a cobrar más fuerza los modelos de Machine Learning, que después fueron migrando a modelos de Deep Learning, ¿no? Y me gusta hablar de esto porque se piensa que es un tema muy nuevo, pero la verdad es que en la teoría, desde los 50 venimos hablando de inteligencia artificial, pero en la práctica, pues tendrá como 20 años apenas que empezaron a poder correrse en computadora los modelos y empezaron, como les decía, desde cosas tan sencillas como una regresión lineal. Y de repente empezamos a ver cómo se hablaba mucho de esto de la ley de Moore, que es cómo va creciendo exponencialmente la curva de desarrollo tecnológico, y esto guiado más que nada por el número de transitores que puedes tener una máquina, ¿no? ¿Qué son los transitores? Pues básicamente lo que les permite tener la capacidad de cómputo que procesa toda esa data, ¿no? Y como ha venido creciendo o venía creciendo, era que cada 18 meses se duplicaba la capacidad de transitores, es decir, digámoslo de manera sencilla, se duplicaba la capacidad de cómputo y se volvía a la mitad de precio, ¿no? Entonces era tecnología más potente a la mitad de precio. Y empezamos así a tener crecimientos súper rápidos cuando ya empezamos también a poder procesar imágenes, videos, y ahorita pues ya nos encontramos desarrollando, o bueno, yo no, pero las grandes empresas se encuentran desarrollando modelos de billones de parámetros que pues la verdad es que ya supercomputadoras lo están desarrollando. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues esperemos que, digo, por ahí todavía sí un poco teórico, todavía hay pocas aplicaciones tangibles del cómputo cuántico, pero pues también ya vamos hacia allá, ¿no? O sea, ya está casi que a la vuelta de la esquina, y con los descubrimientos que se están teniendo últimamente, pues también ya se ve más cerca cada vez, ¿no? Entonces se vuelve interesante porque empezamos
pues sí, o sea, yo me acuerdo, Google acaba de cumplir este año 25 años, es decir, yo soy más vieja que Google, no sé tú, Carlos, pero Mucho más. sí, somos más viejos que Google y probablemente esto a la audiencia diga como, oye, pero ¿qué no Google lleva toda la vida? No, no lleva toda la vida. Claro. Pero justamente también la forma en la que el buscador, en este caso el de Google, te arroja ciertas sugerencias, pues está basado en miles de señales que le damos al algoritmo y que justamente se convierte en cuál es la probabilidad que lo que voy a ver a continuación me guste y esté alineado con mis intereses y que probablemente yo realice una compra basada en lo que me está apareciendo como sugerencia. Entonces, pues eso se traslada también a las redes sociales, al contenido que vemos en Internet, se traslada también, por ejemplo, a estas plataformas de streaming, como decías, un Netflix que es como, bueno, ¿qué películas me está sugiriendo? Un Spotify que te haces tu descubrimiento semanal basado en tus intereses, en a lo mejor también grupos de personas que se parecen mucho a ti en cuanto al comportamiento de qué tipo de canciones escuchan, dónde se encuentran ubicados geográficamente, en fin, es como análisis de mucha información para tratar de predecir qué cosas te van a gustar, qué cosas van a hacer que te enganches con esta tecnología o que realices una compra. Entonces les decía, pues sí, ChatGPT y todos estos Large Language Models son, o en general, todo lo que es la inteligencia artificial generativa es solo una aplicación de todas las capacidades que tiene la inteligencia artificial. Claro, sí, todo está, o sea, más bien el momento en el que nos encontramos es apasionante porque ya son redes neurológicas muy avanzadas, ¿no? En donde pues ya prácticamente tienen la capacidad de generar contenido basado como si fuera un ser humano, que es como el futuro, ¿no? Que es a lo mejor ahí donde también hay mucha incertidumbre, mucho miedo, se habla mucho de que pues, la inteligencia artificial va a reemplazar muchas funciones de trabajo. A mí me apasiona, o sea, yo creo que estamos en un mundo impresionante, o sea, todo lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, los avances tecnológicos, la cantidad de dispositivos, la cantidad de información, o sea, yo creo que estamos en la mejor época de la vida. Por ahí se habla de que probablemente sea un ciclo y que de repente se acabe el mundo y ya sabes, estos escenarios catastróficos, que a lo mejor ahí tú Sí, yo no tengas creo que algunas vayamos a proyecciones. llegar a ese punto, pero lo que sí es que estamos, yo estoy segura que estos años que estamos viviendo van a venir en los libros de historia. O sea, en verdad te lo puedo Sí, firmar porque una fue cuando empezamos a llevar a la realidad estos modelos teóricos. Dos, está cambiando la forma en la que consumimos, incluso la economía también está cambiando. Algo que también está pasando muy interesante y que con la inteligencia artificial generativa estamos viendo y a lo mejor antes no veíamos, es que, por ejemplo, el salto que hubo entre el machine learning junto con el deep learning a IA generativa, es que estos dos primeros campos se centraban en información histórica. Y entonces, basado en la información histórica, te daban algo similar con lo que había sido entrenado. La inteligencia artificial generativa ahora lo que trae o lo que se vuelve interesante es que con la información que tú le pasas genera algo completamente nuevo. Por eso es que de ahí hemos visto canciones de Bad Bunny, Rihanna, en fin, todos estos covers que estamos viendo en TikTok, en Reels y demás, que se basan en información, que en este caso son, por ejemplo, el tipo de voz o el color de la voz, ya sabes, como estas características de sonido que tienen estos artistas con una letra nueva, con información nueva y básicamente lo que termina sucediendo es generan algo completamente nuevo. Igual con los textos, utilizó toda la información o una gran cantidad de información que había en Internet para generar nuevos textos, para que tú le digas, oye, genérame un texto como si lo estuviera narrando Shakespeare, como si lo estuviera escribiendo un venezolano, un colombiano, y son textos que no necesariamente existen, ¿no? Claro. Pero se basa en este conocimiento para crear nueva información. Sí, no, es maravilloso. Yo, por ejemplo, en la plataforma donde edito mis videos, ahora integraron una parte de inteligencia artificial, entonces me ahorra mucho tiempo porque me hace la descripción del capítulo, por ejemplo. Y yo nada más adapto ciertas cosas y ya me da Claro, como todo el detalle para YouTube, incluso los segmentos y demás. O sea, te hace más productivo, te ahorra mucho tiempo. Apenas estaba viendo una entrevista con Sam Altman, que es el CEO
de de OpenAI. OpenAI, que fueron los que crearon todo este tema de ChatGPT. Y justo, o sea, le preguntaban, oye, pero, o sea, ¿tú cuáles ves como riesgos, ¿no? De todo este proceso que estamos viviendo y cuál es el futuro, ¿no? En términos de regulación, en términos de acceso y demás. Y yo creo que coincido con lo que él decía, o sea, creo que sí, hoy tenemos como una mayor capacidad, o sea, los servidores que hoy tenemos nos dan posibilidad de avanzar muchísimo, las inversiones que se están haciendo, se está volcando todo hacia allá y también está generando también acceso a la población pues común y corriente, ¿no? Porque al final es a veces era como algo muy exclusivo de ciertos sectores y hoy pues hay una mayor apertura, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una conexión a internet y puedes tener acceso a estas herramientas que te facilitan muchas cosas. Yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso de transformación, o sea, como en una revolución industrial, es una nueva revolución que va a generar nuevas fuentes de trabajo, a lo mejor nuevos trabajos incluso que hoy no visualizamos. O sea, lo que hoy estamos haciendo, generar contenidos y demás, o sea, nunca en la historia a lo mejor se había hecho y a lo mejor si tú le contabas a tu abuelita que te ibas a dedicar a ser youtuber, te iba a aventar la madre y te iba a decir qué estás haciendo de tu vida, ¿no? O sea, más bien tenemos que tener como esa apertura a decir, lo que estamos viviendo es diferente simplemente y yo creo que es excitante, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, y digo, a ver, hoy en día prácticamente estoy segura que nadie de mi familia podría explicar a qué me dedico, ¿sabes? O sea, ya es como también un rol tan específico, tan centrado como en la inteligencia artificial, que antes pues ni topaban el término. Entonces, sí, nuevos empleos se crean, otros se transforman. O sea, por ejemplo, otro que me llama mucho la atención para traer al tema es el etiquetado de datos. O sea, antes no existía el etiquetado de datos y hoy hay miles de personas que se dedican a etiquetarse de datos que son imágenes, audios, textos, etc., etc., que sirven al final como el insumo de estos grandes modelos, ¿no? Entonces, igual, ¿quién se hubiera imaginado que son los nuevos, digamos, como trabajos industriales de la nueva era, ¿no? O sea, son esas personas que a lo mejor es una labor repetitiva, pero pues es en servicio de la tecnología. Claro, o sea, de estas personas que tienes que modificar el archivo para etiquetar a qué se refiere todo esto. Sí, por ejemplo, que tienes una imagen y te Ok. dicen de la imagen dónde se encuentra el perro, ¿no? Entonces Ah, ellos hacen la selección del perro y le dicen, este es el perro. Entonces ellos hacen ese etiquetado. O que es una imagen compleja y entonces etiquetan cada uno de los elementos de la imagen. O por ejemplo, me tocó alguna vez meterme a explorar una plataforma que básicamente me decía como, mostraba, digamos, esto, y me decían, bueno, a ver, es una búsqueda. De hecho, ese era un etiquetado de datos para Amazon. Y me decían, a ver, esto es un termo negro, pero si una persona estuviera buscando envase que mantiene los líquidos fríos, cumple con esta descripción, o sea, es un sustituto o una recomendación que le darías, sí o no. O sea, no es tan directo, ¿sabes? Por eso es que claro. necesitaban un ser humano, porque dices, a ver, yo entiendo que el termo tiene ciertas características y por lo tanto puedo hacer ese etiquetado y decir si es correcta o no esa recomendación. Entonces, se vuelve interesante porque ya no es nada más decir es un termo negro. No, ¿qué otras características tiene? ¿Por qué valdría la pena recomendárselo? Es, por ejemplo, también un tipo de suplemento o es un reemplazo o es un aditamento que puedes juntar en la compra, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener, aquí tengo, por ejemplo, el celular y, no sé, por acá tengo, ahí no se alcanza a ver, pero tengo el cargador de mi celular acá abajo, ¿no? Entonces, justo te preguntan, oye, ese es un aditamento que puede venir a la compra, es algo que vale la pena sugerir y tú manualmente dices sí. Y entonces ya Amazon lo recomienda. Obviamente no solo se lo muestran a una persona, si muchas personas votan que sí, es algo con lo que alimentas al algoritmo y entonces ahora el algoritmo de Amazon te va a recomendar eso. Pero pues si necesitas detrás un grupo de personas que hagan esta selección, este etiquetado y te pagan por eso, ¿no? Entonces está bien interesante también los Claro. nuevos modelos de trabajo que surgen de estas economías. Sí, totalmente, ¿no? O sea, el hecho de hasta de generar un prompt, ¿no? De cómo preguntarle al algoritmo las cosas. O sea, también es una nueva profesión, ¿no? O sea, porque al final lo que tú preguntas, pues va a ser lo que te van a contestar. Entonces, mejor, Claro, justo sí, tú nos dabas ahí ejemplos. Yo creo que por ti aprendí cómo medio estructurar estas preguntas y cómo vas diseñando justamente estas.
estas preguntas que vas haciendo al algoritmo, ¿no? Sí, otra cosa que me parece como bien interesante es, por un lado, justo en esa clase yo les platicaba como, bueno, pues hoy así funciona el algoritmo, hoy funciona con estos prompts, pero mañana, quién sabe si sigan necesitando estos prompts, ¿no? Por ejemplo, lo voy a trasladar a otra cosa, para los programadores, ¿no? Hoy programas en Python o en C de una manera, mañana, pues incluso ya no vas a necesitar a lo mejor lenguajes de programación, que yo siento que eventualmente vamos a migrarnos a ese modelo. Vas a necesitar un prompt que te genere ya el código, que es como lo que hace Python. Python en realidad hace su decodificación en C, ¿no? Entonces es como una capa que hay arriba de C. Entonces, a lo mejor más adelante va a haber otra capa, que es el lenguaje natural, que a su vez ejecuta ya el código en Python y a lo mejor Python decodifica en C, ¿no? O compila en C. Entonces, pues ya, y por ahí se vuelve más interesante porque pues al final terminas aprendiendo o a ejecutar código sin necesidad de necesariamente escribir líneas de código. Obviamente ya si tú quieres cosas más específicas, pues ya puedes ahí hacer tus arreglos del código sugerido y demás, pero en primera instancia poco a poco creo que nos vamos a migrar algo más no code, interfaces más interactivas. Digo, hay una herramienta que se llama Vercel, que justo estoy probando, que básicamente le tiras prompts y ya te genera todo el código para un sitio web. Y ya nada más tú le haces como algunas... es como el Mid Journey de los sitios web. Okay. Entonces, pero ya con toda la programación incluida, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante. El Midjourney es para generar imágenes, ¿no? Y cuéntales un Sí, poco el de la... Midjourney es para generar imágenes. Tú le das un prompt de, ay, quiero un perrito corriendo en la pradera y ya te genera el perrito corriendo en la pradera, ¿no? Pero ahora es, quiero un sitio web para capturar leads y entonces te genera pues la cajita para que metas el correo, un mensaje de bienvenida, el botón de suscribirse y demás. Wow, qué interesante. No, la verdad es que te viene a facilitar la vida en muchos aspectos. Sí, Ahora, y digo, eso es como lo más básico, ¿no? Pero obviamente puedes hacer sitios web muchísimo más complejos. De quiero un sitio web que traiga bla, 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 bla. Y te lo armo. claro, o sea, y como de nuevo, estos son como casos de uso, como bien señalas, pero también, o sea, puede funcionar incluso para planificación de las ciudades, ¿no? O sea, no sé, tener Sí, semáforos inteligentes, por ejemplo, ¿no? En qué momento tendrías que cambiar o, no sé, híjole, hay miles. ese es el tema de los semáforos, no sabes cómo me causa toque, porque hace mucho tiempo estudié teoría de grafos y en la teoría de grafos habla sobre cómo funcionan los semáforos, porque los semáforos pareciera que están programados que cada cierto tiempo cambien, pero la realidad es que no son siempre lineales, ¿no? O sea, hay toda una teoría de cómo debe de funcionar un semáforo y hay veces que dices como este semáforo está súper mal porque ya la afluencia ya no es como en un principio programaron el semáforo. ¿Por qué? Porque ya tuvo una intervención esta calle, porque abrieron un nuevo sitio y entonces ahora hay más afluencia hacia acá. No sé con qué regularidad le den mantenimiento a la programación de los semáforos, pero sí se vuelve bien interesante. Y otra cosa que también me causa un buen de conflicto es que tampoco podemos trasladar tan fácilmente el conocimiento el funcionamiento de las ciudades, por ejemplo, de las ciudades europeas a las ciudades mexicanas, ¿no? Porque para empezar, otra cosa que descubrí, por ejemplo, recientemente y me platicaban, es que en países como, por ejemplo, en Reino Unido, en Londres y en las ciudades aledañas, casi no hay semáforos, porque descubrieron que los semáforos, en lugar de agilizar la afluencia o la movilidad, entorpece un poco el flujo. Entonces lo que hacen es utilizan rotondas y entonces eso permite que se vaya integrando los autos y que avancen de mejor manera. Entonces dices como, ah, claro, también por eso hay un poco menos de tráfico en estas ciudades, pero digo, depende mucho de cómo están estructuradas. Por ejemplo, hay ciudades que sí tuvieron una planeación urbana y entonces pues se ve cómo está bien planeada la ciudad, pero hay ciudades que, por ejemplo, recientemente visitando Bogotá, yo veía y decía como, es que no entiendo cómo están estructuradas estas ciudades. Y ya me platicaban, no, pues es que mira, la verdad es que la planeación de la ciudad
no fue una planeación verdadera, o sea, se fue construyendo por partes y conforme fue creciendo, pues ahí iban armándolo, no es que hubiera Claro. una estrategia a largo plazo de cómo iba a darse la ciudad. Entonces, pues querer replicar un modelo de una ciudad en otra que desde su creación tuvo una estructura de planeación muy diferente, es difícil y por lo tanto tampoco trasladable necesariamente. Entonces, ahí viene también otro tema del cual me gusta mucho hablar, que es qué tanto podemos transferir el conocimiento de la inteligencia artificial a otras culturas, a otras economías, a otras realidades, cuando, por ejemplo, la realidad de Latinoamérica es abismalmente diferente a la realidad de Estados Unidos o de Europa, donde pues hay muchos cambios culturales, económicos, sociales, educativos, que hace que no encaje completamente el modelo, porque el modelo se entrenó con comportamientos que nada tienen que ver con los comportamientos de nuestra realidad latina. Sí, totalmente. Bueno, y también, por ejemplo, se había hecho mucho, algunos intentos de reconocimiento facial, ¿no? De cómo detectar, por ejemplo, personas delincuentes, por ejemplo, ¿no? Y todos estos sesgos también que existen en todo el tema de inteligencia artificial, creo que también es un reto grande, ¿no? Sí, grandísimo, porque digo, también entran muchos temas de falta de diversidad en estos set de datos, porque digo, sin meterme tanto a detalle, porque creo que puede tocar algunas sensibilidades. Por ejemplo, en algunos países las cárceles estaban llenas de esclavos y normalmente eran esclavos que venían de ciudades colonizadas y entonces si tú quieres alimentar un set de datos con esclavos o con gente que era de tez obscura o incluso de cierta característica etnográfica, pues automáticamente el algoritmo cada vez que ve a alguien que se le parece va a decir este es delincuente, cuando no necesariamente. ¿Por qué? Porque también pasamos históricamente por movimientos de esclavitud, por movimientos racistas, por movimientos discriminatorios. Entonces, por ahí no siempre es la mejor idea entrenar los algoritmos con la historia, porque la idea también es llegar a una evolución social donde no se repitan los mismos problemas que había en la historia, ¿no? Entonces, es interesante también entender con qué tipo de información se alimentan estos algoritmos, con qué propósito, qué tipo de cosas sí quieres que permanezcan en estas reglas de estructuración social y qué cosas quieres eliminar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay algoritmos que son racistas o que discriminan por tipo de comportamientos. Entonces, eh, se vuelve un poco más complejo cuando le metes una dinámica social. Sí, totalmente. Y a lo mejor podríamos también hablar de este tema de las aplicaciones de ligue, por ejemplo, ¿no? O sea, y cómo funcionan estos algoritmos para encontrar parejas. O sea, hoy realmente es un tema porque depende de qué tipo de personas te estén rankeando. Después el algoritmo te manda a personas que más o menos están bajo ese nivel. Y hace poco, fíjate que escuchaba un podcast de un tipo que se llama Steven Bartlett, no me acuerdo quién era el que estaba entrevistando, pero hablaba justo de la problemática que viven los hombres, ¿no? De estas situaciones en donde el 5% de los hombres, que son como top rated, que en realidad es este modelo o este estereotipo de hombre exitoso que las mujeres quieren tener a su lado, pues son los menos disponibles. Entonces, por ahí hay un 95% que a lo mejor no cubre ese perfil y no están teniendo esas oportunidades. Entonces, cada vez tienen menor posibilidad de relacionarse con las mujeres y luego las mujeres viven en una tremenda frustración porque no encuentran al hombre que se quiere comprometer, ¿sabes? O sea, al final estamos en una paradoja ahí compleja, ¿no? En todos estos temas de que hoy está evolucionando, porque también conocer a una persona ya en el mundo físico se vuelve también complicado. Sí, las plataformas de ligue, hay muchas cosas interesantes. Digo, cada plataforma ya empieza a incluir modelos diferentes y parte de eso es su propuesta de valor, ¿no? Tengo un amigo con el que estudié la especialidad de prospectiva y futuros, que justamente él estudiaba el futuro de las relaciones sexoafectivas y entonces analizaba parte de cómo funcionan las interacciones en estas plataformas. Y platicaba yo mucho con él y dentro de estas cosas surgían, por ejemplo,
interacciones bien interesantes, porque, por ejemplo, hace algunos años Tinder fue súper criticado porque justamente lo que pasaba era que dependiendo de cómo te rateaba las primeras personas con las que interactuabas, te ponía, digamos, una calificación. Y entonces solo te mostraba perfiles que estaban en tu mismo rango de calificación o de nivel. Entonces tú no podías aspirar a algo más alto porque ya te habían calificado, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces era súper duro porque decía, oye, me están calificando por cómo me califican otros y me están limitando el set de disponibilidad de hombres o de mujeres a las que yo quiero intentar ligar, ¿no? Entonces después cambiaron el algoritmo y digo, ahorita no sé bien cómo funciona el algoritmo de Tinder o de estas otras apps, pero por ejemplo, una de las ofertas de valor que tiene Bumble es que, por ejemplo, con las personas que tú haces match, solamente la mujer o la que se reconoce como mujer es la que puede dar el primer paso y abrir la conversación. Hay otras que, por ejemplo, he escuchado de otra que se llama Hinge, que en México no está disponible, pero está en otros mercados, que por ejemplo en Hinge tú no necesariamente necesitas el, digamos, el swipe de los dos para poder interactuar. Tú le puedes dejar un comentario o mandar un like a alguien por su foto. Y entonces está más centrado en intereses en común, más allá de que los dos se fijen en su imagen física nada más, ¿no? Sino te hace preguntas, en fin, son otras formas de interactuar. Pero algo que veía con este amigo, de hecho grabé un episodio con él en mi podcast, se llama Alan, por ahí está el episodio, que es como el futuro de las relaciones. Y creo que el título es Me puedo enamorar de una IA, porque también hablamos un poquito Ah, de hasta dónde llegan estas relaciones parasociales. Pero algo que veíamos es que las nuevas generaciones ya ni siquiera están utilizando estas apps de dating o estas dating apps, ¿no? Ya ellos se relacionan o ligan desde Instagram, ¿no? Entonces, está bien interesante cómo hay aplicaciones que también ya tienen cierto estatus económico o cierta limitación generacional o están apegados a ciertas dinámicas. Incluso existen dating apps para personas que quieren establecer relaciones no monógamas y tienen otras dinámicas de relacionamiento, ¿no? Entonces, digo, también, como dirían, en el reino del Señor hay de todo. claro. Este, ay, yo sí, como si fuera yo tan católica, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, hay cosas bien interesantes sobre las nuevas formas de relacionamiento en estos entornos digitales. Claro, y también esta parte es súper interesante, ¿no? De cómo hoy también está cambiando la manera en que vemos el mundo. O sea, ¿tú cómo ves que la inteligencia artificial también promueva esto? O sea, el tema de las diversidades, el tema de identidad de género, el tema de las relaciones, porque pues estamos acostumbrados a relaciones tradicionales, ¿no? De hecho, la gente que de repente quiere experimentar relaciones éticas no monógamas o otra forma de relacionarse, pues es un reto porque pues la gente no está acostumbrada y entonces piensan que es un modelo peligroso, eh, que puede afectar tu calidad de vida, tus emociones, mil madres. O sea, pero al final es un proceso de cómo aprendes a gestionar, ¿no? O sea, evidentemente es un nivel de entendimiento distinto. Yo por ahí estuve, la verdad es que, o sea, yo sí cuestiono mucho el tema de las relaciones. He probado a lo mejor algo de esto, me he metido mucho también en entender cómo funcionan. Creo que también a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Y a lo mejor hoy estamos en ese momento en el que nos vamos demasiado a los extremos y queremos revolucionar todo, pero llega un punto en el que tendríamos que medio acomodarnos de alguna forma y que cada quien haga lo que le plazca. O sea, eso está chingón, que cada uno pueda elegir con base en todo lo que existe y no casarte con que algo es bueno o malo, ¿no? Al final creo que también es la Sí, clave. definitivamente. Hace poquito también con mi generación de personas que estudiamos en la parte de prospectiva, estábamos en una actividad que hicimos on-site en Oaxaca y platicábamos sobre los nuevos modelos de relacionamiento y hay de todos los rangos de edades en mi generación, ¿no? Hay desde una señora de Puerto Rico que tiene 50 y tantos años, hasta un chavito del Estado de México que tiene 23, ¿no? Entonces hay un rango de edad interesante. Y entonces, por un lado me decían como,
oye Frida, es que porque justo como los que más hablamos abiertamente del tema somos Alan y yo, por ahí luego les comparto las redes de Alan porque también es una persona que lleva a la reflexión mucho estos temas, y platicábamos y decían, es que para mí ahora ya es bien complicado, la gente en sus perfiles pone etiquetas bien raras, justo esta de relaciones éticas no monógamas, y sus orientaciones y sus identidades de género, y hay un chorro de etiquetas y qué difícil aprendérselas. Yo les decía, no, o sea, creo que al contrario, es más fácil porque ya ahora desde tu perfil puedes decir como qué es lo que buscas, justamente cómo te identificas. O sea, creo que desde un inicio ya te empiezan a decir cosas para saber a qué le entras, ¿no? O sea, y que no te salgan con sorpresas, ¿no? O sea, sino te empiezan a decir como, a ver, yo estoy buscando específicamente relacionarme en una relación monógama, o yo quiero una relación abierta, o yo quiero una relación poliamorosa, o yo quiero relacionarme solamente con personas, mujeres cis, o quiero, no sé, a lo mejor estoy dispuesto a probar con alguien no binario, o con, no sé, o sea, como todas esas características para que tú también no digas como, ay, no me dijeron. Y algo que está bien interesante en estas nuevas formas de relacionarse, y digo nuevas para a lo mejor nosotros como mexicanos, porque algo que he visto es que en otros países es hasta un poco común. Hablaba también el fin de semana con unas amigas que hay en ciertos países donde hay más libertad sexual y entonces se habla libremente de, quiero nada más esto contigo. Y aquí en México la gente se asusta, ¿no? Pero creo que son conversaciones que deberíamos de promover para que no caigas en, solo me utilizó. No, a ver, hablemos y sentemos acuerdos desde el principio de cómo queremos relacionarnos, de qué tipo de expectativas tenemos de la relación, incluso queremos tener hijos. Y hay veces que mis amigos me dicen como, oye, pero ¿no crees que eso es muy intenso para la primera cita? Y digo, pues es que también es un tema de autoconocimiento, de saber tú qué estás buscando y no hacerte también falsas ilusiones con alguien que está buscando algo completamente diferente y después romperte el corazón, ¿no? Creo que la cosa está en que no sabemos comunicarnos muy bien y todavía, y hay veces que incluso no sabemos expresar nuestras emociones y creo que las nuevas generaciones están aprendiendo a hacer eso muy bien. Ya es como, oye, me siento así. O sea, por ejemplo, hace poquito también leía un post de Pictoline bastante educativo sobre que los hombres casi no hablan de sus sentimientos. Pues sí, a los hombres, digo, voy a hacer una generalización muy estereotipada, pero básicamente tienen dos moods, ¿no? O estoy enojado o estoy feliz, ¿no? Y normalmente casi todo lo encapsulan en esas dos, ¿no? Ganó mi equipo, estoy feliz, perdió, estoy emputado, ¿no? Y entonces es como, bueno, a ver, vamos a hablar de qué otras cosas hay, ¿no? Porque hay veces que la tristeza se puede confundir con enojo, o hay veces que la emoción con felicidad y no son las mismas emociones. Y entonces aprender a hablar de esto también nos da como, aparte de mayor entendimiento de las emociones, nos ayuda a relacionarnos y creo que esto va a ser bien importante también en este tema de la inteligencia artificial, que pareciera que estoy hablando de otro tema, pero no, porque desde el momento en el que tú, por ejemplo, empiezas a hacer prompting, hay cosas que tienes que aprender a decirle a la computadora. Y para poder darte a entender, porque hay veces que dicen como, no, pues ChatGPT o estos modelos de lenguaje me da resultados como medio mediocres, ¿no? Y dices como, pues sí, ¿qué tan bien hiciste este prompt? ¿Qué tan bien describiste lo que querías? Y entonces también entendiendo qué es lo que quieres, es que puedes llegar a mejores resultados. Y pasa lo mismo con las relaciones humanas. En la medida que tú sepas comunicar mejor qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, quién eres, qué necesitas, todo esto es en la misma medida que te vas a aprender a relacionar. Entonces, creo que estamos entrando en una época muy bonita donde se abren más conversaciones, donde se cuestionan más las cosas y yo soy súper fan de cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, hay un ejercicio bastante interesante en perspectiva que es como un juego mira, vamos a hacer el experimento. A ver, Carlos, dime algo que tú digas, esto es verdad, y puedo decir casi que es 100% verdad, lo que quieras. Algo que sea verdad absoluta. Tengo que encontrar una pareja para que me haga, para que yo sea feliz. Ok, eso para ti es verdad, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Aquí se le llama flip the future. ¿Qué pasaría si no tuvieras que encontrar una pareja para ser feliz, ¿no? Ahora ese es como
tu nuevo statement. No tengo que encontrar una pareja para ser feliz. Ok, entonces, ¿cómo vivirías de esta manera para no tener que encontrar una pareja para ser feliz? Y ahí empiezas a tirar cosas, ¿no? Ah, bueno, pues si no necesitara una pareja, pues entonces tendría que voltearme hacia, a lo mejor no una pareja, pero mis relaciones estarían nutridas por mi familia, por mis amigos. Y entonces por aquí entras a lo mejor en el espectro de lo que es, a lo mejor voy a meter la pata, pero a lo mejor entras en el espectro de ser asexual. Porque a lo mejor como persona, a lo mejor puedo estar malentendiendo el sinónimo, digo el concepto, pero voy a tirar esto, ¿no? Voy a decir que las personas que son asexuales buscan no tener pareja, ¿no? Y entonces, ¿cómo cubren estas necesidades afectivas? Bueno, pues lo cubren a través de la familia, de los amigos, y entonces su forma de relacionarse hacia el mundo es desde una perspectiva donde no pintan las parejas, ¿no? Y entonces, o donde no aparecen las parejas. Y entonces cambia la forma de relacionarse. Y entonces piensa en un mundo donde todos somos asexuales, ¿no? Y donde no existen estas parejas. Entonces, ¿qué cambiaría? Oye, pues entonces el modelo del matrimonio queda obsoleto. Pero ¿cuál es la implicación de que el modelo del matrimonio queda obsoleto? Pues, ¿qué crees? Entonces, por ejemplo, hablando de beneficios políticos y fiscales del matrimonio, ¿qué pasa cuando te mueres? Si ya no tienes pareja y ya no tienes hijos, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la demografía? ¿Cómo se reproducen? O sea, la reproducción se vuelve más una necesidad de crecimiento demográfico en lugar de una necesidad afectiva, ¿no? Entonces empieza a haber como muchas implicaciones de esto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otra que me gusta mucho también decir, necesitamos alimentarnos para vivir. Eso es una verdad. ¿Qué pasaría si no necesitara, bueno, necesitamos alimentarnos por la boca para vivir? Ok, vamos a poner que ahora no nos alimentamos por la boca. ¿Qué otras formas de alimentarnos? No, pues a lo mejor de manera intravenosa. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Cómo tendrían que tratarse los alimentos? ¿Cuáles serían los rituales a través de comer? ¿No? O sea, porque antes o ahorita, por ejemplo, para los mexicanos, es todo un ritual la comida. Es una forma de expresar amor. Entonces, si ya no existe la alimentación de la manera tradicional, ¿qué rituales nuevos necesitaríamos generar? Entonces se vuelve bien padre porque empiezas a pensar la realidad desde un lente completamente diferente y entonces empiezas a cuestionarte de, oye, ¿tenemos que alimentarnos de la misma manera o podemos alimentarnos a lo mejor a través de pastillas o a través de líquidos nada más? O justamente, ¿qué representa el alimento, digamos, sólido y los sabores? ¿Qué pasa con todo eso, no? Y se vuelve bien padre porque empiezas a cuestionar todo lo que hay alrededor, por qué lo hacemos como lo hacemos, cambia de cultura a cultura, cambia a lo largo del tiempo, hacia dónde vamos, por qué llegamos a este punto. Y ahí es donde nace como esto interesante que te digo, a mí me gusta mucho, que es entender también hacia dónde va el futuro, entendiendo de cómo cambian las dinámicas sociales, qué tipo de cosas estamos viendo en el contexto actual que pueden ser la pequeña pista para saber hacia dónde va el futuro. Claro, y fíjate que, bueno, esto es súper interesante y también acá a mí me vino a la mente esto que hablabas de, es que hoy podemos relacionarnos de una manera distinta, pero, y bueno, nosotros, tú más que yo seguramente lo sabes, que caemos en burbujas de información. Entonces, este sesgo de confirmación, o sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que creo que encontrar el amor es tener una pareja que me ame bonito, que dependa 100% de esa persona, y entonces empiezo a buscar en internet y mi contenido está generado en estas ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho romper el algoritmo, entonces busco cosas distintas, ¿no? Entonces me gusta ver cosas totalmente diferentes y entonces es como romper esta burbuja porque si no, pues todo el tiempo, si tú estás viendo esto, pues al final del día tú mismo estás asumiendo que eso es verdad para todo mundo, pero es verdad para tu mundo, ¿no? Y eso también es un Claro, riesgo quizá de la inteligencia artificial, porque al final ese algoritmo que te está enviando, pues va a ser, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo entro a YouTube, no va a ser los mismos videos que a mí me recomienda que los que tú tienes, pero yo podría asumir que esto es verdadero porque pues yo lo tengo, ¿no? O sea, por porque ejemplo, tienes ese sesgo de confirmación del algoritmo, claro. yo sigo cuentas de relaciones abiertas, ¿no? Pero también sigo cuentas de personas que hablan mucho de la infidelidad y de cómo recuperarte tras un divorcio, o sea,
Y al final, pues hoy estamos en esta sociedad en donde de repente, te digo, vivimos como en estos extremos y vivimos en muchas creencias. O sea, somos producto de una tradición, sobre todo en Latinoamérica, de una tradición católica, donde pues nos cuesta mucho trabajo desprendernos de estas ideas y aparte es como, o sea, es una doble moral porque hoy sufrimos demasiado por infidelidades, por divorcios, porque las parejas ya no duran, pero sigues teniendo esta expectativa de encontrar la persona correcta, con quien compartir, con quien pasar el resto de tu vida con esa persona y pues no te das oportunidad de experimentar otras cosas, ¿no? ¿Cómo construyes una Claro. relación nueva que te funcione a ti y no que le funcione a la sociedad o a tus papás? O sea, Sí, hablando justo de este tema de relaciones, creo que, digo, y ahorita respondo tu pregunta, creo que algo que yo platicaba también con mis amigos es que hemos crecido viendo un modelo que se supone que es el deber ser de la familia tradicional, que es mamá, papá, hijos, sí, cuando en realidad ni siquiera nuestra realidad es así, ¿no? O sea, eh, hoy si ves las estadísticas, hay muchos divorcios, hay muchas mamás sí, solteras, hay núcleos familiares que no corresponden a mamá, papá, hijos, hay núcleos familiares que es mamá y abuelos, o hay núcleos familiares que son abuelos y nieto, o incluso hasta el perro, ¿no? O sea, y eso es un modelo tradicional mexicano también, y que no necesariamente se apega a lo que, al deber ser, y no lo estamos viendo, ¿no? O no estamos, según queremos seguir buscando este modelo que nos han enseñado, que Disney nos vendió y demás, pero la realidad es que no es así. Y creo que también es un poco aceptar que hay muchas formas de relacionarse y que no necesariamente tenemos que casarnos con una y que podemos hacer variaciones de acuerdo a lo que nos funcione, ¿no? O sea, también entender que la realidad en la que vivimos hay veces que no nos permite vivir ese sueño Disney y, y que a lo mejor tampoco nos funciona, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de relacionarse. Creo que claro. tantas formas de relacionarse como personas hay, porque todo depende de los acuerdos que establezcas y demás. Ahora, ¿cómo rompemos el algoritmo? ¿Cómo salimos de esta burbuja? Hay algo que incluso también cuando estudias prospectiva, algo que nos pasa es que cuando te pregunto, oye, ¿cómo te imaginas el futuro de? Tú tienes una imagen del futuro y algo peligroso de cuando estás pintando estos futuros o estás tratando de imaginarlos es que cuando buscas información puedes encontrar como un sesgo de confirmación, ¿no? Y tú dices, sí, claro, así es el futuro, pero la verdad es que tienes que buscar más allá o tienes que buscar cosas que contradigan el futuro deseable que tú tienes. Entonces hay una práctica que hacemos que es tener un hilo a la realidad. Y ese hilo a la realidad es buscar como todo lo contrario. Por ejemplo, si yo estoy buscando que mi futuro sea, voy a decir, yo creo que el futuro es 100% digital. Ok, tengo que buscar señales que me digan que el futuro no es 100% digital. Y entonces a lo mejor me voy a un lugar que sea este hilo a la realidad, que donde la tecnología no sean computadoras, sino la tecnología sea un método de elaboración de alimentos artesanal, innovador, ¿no? Donde no tiene nada que ver con tecnología y entonces entiendo que a lo mejor he vivido yo en este sesgo donde a lo mejor pienso que el futuro es la inteligencia artificial, cuando en realidad el futuro a lo mejor está jalando hacia lo artesanal, hacia lo que realizas con tus manos, hacia lo que realizas. Y entonces este hilo de la realidad también te dice como, oye, hay diversidad allá afuera, este futuro lo piensas y lo imaginas porque tu contexto, porque trabajas en una big tech, porque desayunas, comes y cenas de inteligencia artificial, pero a lo mejor no es la realidad para el 95% de personas mexicanas, porque te sales aquí a la esquina y también le preguntas al señor de las revistas, oye, ¿cómo es tu día a día? Y nada tiene que ver con inteligencia artificial, nada tiene que ver con tecnología, y entonces es hacer como ese hilo a la realidad y parte de romper con el algoritmo también es salir a platicar con personas que normalmente no conectarías bajo un algoritmo, ¿no? O sea, tener estas conversaciones con gente que no se parece a ti, con gente que no hace las mismas cosas que tú, con gente que comúnmente no conectarías en la red. Y esa es una Claro. forma de romper con el algoritmo para entender que hay mucha diversidad en el mundo y que al final también los algoritmos se vuelven peligrosos porque nos generan esta burbuja
y esta burbuja también genera que seamos un poco más intolerantes, porque todo lo que está fuera de la burbuja podemos caer en el riesgo de pensar que no está bien. Entonces, pues por eso es que es muy necesario que tengamos estas interacciones en el mundo real o en el mundo no digital, que nos haga entender que las cosas son diferentes. Sí, es súper interesante este tema. La verdad es que son cambios trascendentales. Y por ejemplo, a ti, ¿qué ha sido de los aprendizajes que has tenido también en tus relaciones? O sea, tú eres parte de la comunidad, lo hablas abiertamente, evidentemente entiendes muy bien todos estos temas. O sea, ¿tú qué ves en estas perspectivas y estos retos, a lo mejor también en las nuevas generaciones? Eh, Porque también a veces el tema de prospectar es, tú lo haces basado en lo que hoy conoces, ¿no? Pero los avances y los cambios en realidad se dan de cosas disruptivas que de repente pues ni siquiera estaban presentes cuando tú estabas imaginando el futuro, ¿no? Entonces, a veces se vuelve un poco complejo predecir el futuro, pero cómo estar abierto también a esas posibilidades, Sí. ¿no? Pues mira, para empezar, cuando hablamos de futuros, nosotros no tratamos de predecir el futuro, tratamos de imaginar un futuro y movernos hacia ese futuro, Okay. eh, porque es imposible predecir el futuro porque el futuro no existe. Entonces, no puedes predecir algo que no existe, ¿no? No puedes hacer predicciones sobre algo que no existe. Eh, Sobre el tema de las relaciones, híjole, es un tema bien, bien complicado, porque si bien formo parte de la comunidad, sigo aprendiendo muchas cosas, me ha tocado desaprender también muchas cosas, me ha tocado cuestionarme qué es lo que yo quiero en una pareja, cómo me relaciono, qué cosas son mis negociables y mis no negociables. Sigo aprendiendo mucho, de hecho tengo muchos amigos que de repente me dicen como aguas Frida, estás cayendo a lo mejor en una dinámica, a pesar de que yo tengo una relación con una mujer, me dicen como aguas porque estás cayendo en una dinámica medio misógina o medio machista cuando estás queriendo hacer esto, o cuando estás buscando jugar este papel, o cuando estás buscando esto de una relación. Entonces, no por tener una relación, digamos, homosexual, no significa que sigas replicando dinámicas heteropatriarcales, ¿no? Digo, ya ahí me Claro. estoy metiendo en conceptos un poco más complejos, pero pues sí, sigo aprendiendo muchísimo. Ahorita no sigo descubriendo como cuál es mi modelo relacional, porque todavía no sabría ni siquiera describirlo. Ahorita eh, estoy conociendo a alguien y estamos definiendo acuerdos y estamos viendo qué nos funciona a las dos. Eh, entonces es difícil, ¿no? O sea, no puedo decir que tengo ya las cosas resueltas. Incluso todavía hay cosas que de repente le digo, oye, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo manejamos, no? O sea, por ejemplo, de repente me dan celos por cosas estúpidas y digo como, estoy sintiendo esto. eh, Obviamente no, no quiero invalidar como mis sentimientos, pero Claro. se supone que es esto otro, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, pues ahí un poquito es lo que hemos venido haciendo, y por eso decía que hay tantos tipos de relaciones como personas en el mundo, porque, por ejemplo, yo tengo ciertos issues y ella tiene otros issues, entonces es como, a ver, a mí me triguea que hagas esto, y ella me dice, bueno, a mí me triguea que hagas esto otro. Entonces digamos, bueno, ok, lleguemos a un acuerdo y pongamos algunos límites, ¿no? Ok, mi acuerdo va a ser que está bien que hagas esto siempre y cuando no pases esta línea. Y ella también me dice, ok, mi acuerdo es que hagamos eso. Y entonces es una negociación constante y por eso luego te digo que mis amigos me dicen como, güey, qué complicado. Y yo, pues no, al contrario, o sea, hacer las cosas un poco más fácil porque ya sabes por dónde sí puedes moverte o por dónde no puedes moverte sin sobrepasar eh, la, a la otra persona, ¿no? O sea, creo que hasta entras en un tema de responsabilidad afectiva eh, más consciente, ¿no? Porque tú ya sabes que si sobrepasas ese límite, vas a romper un acuerdo y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y hay Claro. veces que, por ejemplo, algo que me pasó con mi pareja anterior, era que tuvimos una conversación bien compleja porque no podíamos definir, o ella no podía definir para ella que era una infidelidad. Y yo le decía, a ver,
para mí una infidelidad es cuando tienes sentimientos ya hacia otra persona y quieres, pues, entablar una relación o tus sentimientos te mueven hacia allá. Para mí eso es una infidelidad, ¿no? Que sepas que existen estos sentimientos Ujú. y no se diga, y no se hable, y tú sigas moviéndote hacia allá, ¿no? Y teniéndome a mí, ¿no? Para ella, en su momento, decía, es que, no, yo creo que para mí una infidelidad estaría más atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas y le das un beso a alguien, es una infidelidad. Y yo, pero a ver, ¿un beso de qué? ¿Un beso de que en la peda es infidelidad? Y ella, no, 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 un beso en la peda puede ser jugando. Y yo, oh, que pues, entonces, a ver, ¿sabes? O sea, un beso de qué tipo. Y hay personas que te van a decir, no, 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 para mí una infidelidad es que le guste a alguien más. Y entonces yo decía como, bueno, pero a ver, a mí me puede gustar Dua Lipa, no sé. ¿Eso ya Claro. es infidelidad? Entonces, cada quien puede definir lo que es una infidelidad con diferentes parámetros, ¿no? La cosa está en hablarlo y decir, ok, para ti que es una infidelidad, para mí que es una infidelidad, queremos tener un criterio igual de las dos partes o nos sentimos cómodos, cómodas, cómodes teniendo diferentes parámetros, ¿no? O sea, porque Claro. por ejemplo yo le decía, güey, a mí no me importa si un día en la peda te besas con alguien, solo no me cuentes, ya está. Y yo ya sé que si alguien viene y me dice, pues yo ya sé cuáles son nuestros acuerdos, ¿no? Y para mí no hay tema. Y ella decía como, no, pero yo soy incapaz. Y yo, ok, está bien, si no quieres hacerlo, no lo hagas, no es una invitación, pero yo te estoy Claro. diciendo que para mí esto no terminaría nuestra relación, porque puede que, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve ya bien interesante porque habrá quienes digan, no, Frida, pero ¿cómo crees? Esa es la peor de las infidelidades. Y yo, pero pues para mí no, para mí es más importante otras cosas. Y para mí, mi sistema de valores está en otras cosas, ¿no? Y mi sistema de prioridades está en otras cosas. O sea, Entonces, pero viene también mucho del autoconocimiento. tú te defines más como monógama o, no o relaciones. Estamos descubriéndolo. Ok. Sí, ahorita digamos que esta relación que estoy como iniciando está bajo un tema de ética no monógamos. Estamos viendo, por ejemplo, incluso en eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vínculos quieres establecer? ¿Quieres tener otros vínculos llamados noviazgos o quieres tener solo un vínculo que a lo mejor sea, ya sabes, ¿no? O sea, de que nada más en la peda nos besamos y ya está. Claro. O cómo quieres hacerlo, ¿no? O sea, entonces, eh, como que estamos explorando un poco y estamos viendo pues hacia dónde va y con qué nos sentimos cómodas y pues vamos armándolo en el camino también un poco. Sí, es complejo. La verdad es que es un tema súper interesante eso. Y ahora sí, bueno, de hecho, entrevisté apenas a Adriana Reinking, buenísima. Ella tiene 30 años casada. Debería de buscar, te voy a mandar ahí su perfil porque me gusta mucho y me gusta mucho su approach. De hecho, me regaló su libro que se llama Compañeros de Vida o de Celda, ¿no? Y ella como que reflexiona mucho en términos de libertad, o sea, ¿por qué te tengo que poseer para verdaderamente sentirme amado, ¿no? O sea, porque al final Claro, estas ideas de celos y de posesiones, o sea, si tú te besas con alguien más, entonces ya no me amas. O sea, todo esto que construimos de repente se termina ante esto, ¿no? O sea, como que es blanco y negro todo. Y hay muchos matices. Entonces ella cuenta su historia porque ella se define a sí misma como una persona, es lesbiana, conoce en su juventud a una pareja y entonces se enamora de esta persona y un día llega y le dice, ¿sabes qué? Es que, o sea, te amo, pero quiero estar con alguien más. Y ella le dijo, no, estás loca, ¿cómo crees? O sea, si yo te amo a ti, ¿por qué me vas a dejar? O sea, me estás viendo la cara de estúpida y se acabó, ¿no? Y después replanteó y dijo, a ver, pero es que verdaderamente la amo y verdaderamente me trata bien y quiero trabajarme, o sea, no por ella, sino por mí. Y empezó con este proceso y bueno, al final no terminó, o sea, te voy a hacer el cuento más corto, pero terminó con esta persona, conoció a un hombre, se casó, lleva 30 años casada, pero como en una relación abierta, digamos, o sea, en claro, este esquema de no, don't ask, don't tell, o sea, simplemente tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero cuando estamos juntos, tú me respetas, tú me procuras, tú me claro. das, tenemos un proyecto de vida, tienen una hija, y entonces, después de muchos años, o sea, digo, ya tiene 60 y pico años, y decidió como abrirse, ¿no? Y entonces ahora comparte en redes su historia
y es como muy lindo, porque al final imagínate, o sea, yo lo pongo en el contexto de su generación, o sea, lo difícil que debe ser vivir todo este proceso en los 80s o 90s, imagínate, ¿no? Sí, y es que también digo como, a ver, con todo respeto, pero no somos hipócritas. O sea, ¿cuántos matrimonios no sabemos que Siempre, ahí se andan pues sí. poniendo el cuerno y funcionan? Y siguen casados. Y está bien, ellos tienen sus acuerdos y si les funcionan, excelente. O sea, por qué hacernos también los santos y decir como, no, 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 hoy existe. Y seguro tendrán abuelitos que saben que por ahí el abuelito le fue infiel Se sabe y de todos lados. sí, o sea, se sabe. Nada más que nadie lo habla abiertamente y nadie le pone un nombre y nadie dice como, o sea, justo, ¿no? O sea, incluso lo hemos visto en películas y demás. Creo que no es algo que digas como, uy, nunca pasa. No, o sea, de hecho, hay una persona un prospectivista que la verdad no me cae nada bien, que es este Yuval Noah. Todo el mundo sabe que aquí no somos Team Justo Yuval. te lo iba, Este, yo soy, justo te iba a preguntar porque era un tema que había escuchado tú y yo, y yo soy sí. medio fan de él, entonces. Tiene Tengo por algunas. ahí. Ok, Sí, a ver, tiene ideas interesantes, pero no me gusta que las planteas sin abrirlo a la reflexión. Hay veces que va. dice, no, es esto y así. Entonces digo como, lo estás viendo con un lente muy específico. Pero bueno, hablando de una idea que él planteaba sobre la monogamia como un tema relativamente reciente, ¿no? O sea, la monogamia surge a partir de la institución, Institucionalización. eso, de la iglesia, ¿no? Y de la iglesia como matrimonio. Pero también tengamos que entender que eso surgió porque también el crecimiento poblacional estaba dando para ya no poder manejar los recursos o que ya no nos iban a alcanzar los recursos si seguíamos procreando a los ritmos que íbamos. Y de hecho, yo como actuaria lo vi también cuando hablábamos de los primeros modelos de planeación demográfica, que llegó un punto donde dijeron como si seguimos creciendo así, ya no nos van a alcanzar los recursos, ¿no? Entonces aparecen estos modelos de matrimonio y de una sola persona, pero la verdad es que antes, en la prehistoria, eran modelos más de comunidad y entonces como se enfrentaban con animales y se enfrentaban a ir y cazar y volvían, pues no se podían dar el lujo de tener una sola pareja porque entonces básicamente las mujeres eran de la comunidad y los hijos eran de la comunidad. Y entonces para seguir creciendo, pues te relacionabas con, si mataban a tu esposo o a tu pareja o a tu vínculo, pues ni modo, tendría que venir otro güey y seguir procreando, ¿no? Y entonces la mujer ahora formaba parte o formaba otra familia con este otro hombre o lo que sea, y era la manera de subsistir. Después llegó la institución que es la iglesia y dijo como, no, párenle, hay que hacer esto. Pero también hay que entender que también la iglesia juega roles bien interesantes con respecto a temas de salubridad, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. algo que nos habla de las religiones es como las religiones en su momento también, los mandamientos y algunas cosas de la religión vienen de una forma para rescatar a la humanidad y su subsistencia, no rescatar del pecado, no, sino por ejemplo, los judíos en su momento, espero que no me linchen por esto, pero en su momento la comida kosher se dio porque se estaba transmitiendo muchas enfermedades que provenían a través del cerdo. Y entonces, ¿qué salió? Y dijeron, pues ¿sabes qué? Hoy ya no puedes comer cerdo porque Dios manda. Y fue Claro. una forma de poder contener una crisis de salubridad que había. ¿No? Sí. Bien pudieron haber venido y el Papa haber dicho como, ¿sabes qué? Ahora es pecado que te saludes de beso y es pecado tocarse y es pecado tal para contener el COVID. Y entonces hubiera sido una forma en la que antes se hubiera resuelto Claro. el problema del COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido también con muchas religiones y prevalece a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como que esa es como la parte un poco política y de control de la población que se va dando gracias a las religiones, ¿no? Pero pues que nadie te lo cuenta desde esa perspectiva. No, justo, a mí lo que me gusta de Yuval Harari es justo esta idea, y me hace todo el sentido, o sea, que en realidad lo que vivimos es un constructo social, o sea, todo lo que hoy vivimos es una historia compartida, o sea, al final, ¿por qué crees que el amor es como es? Pues porque alguien te dijo que así era y entonces
tú aceptaste que esta es mi historia correcta. O sea, lo mismo en los modelos Claro. relacionales es, yo me vinculo contigo, yo te cuento que esta es mi historia, si tú lo aceptas, entonces nos podemos vincular porque estamos viviendo en la misma realidad. O sea, para mí, de nuevo, no hay como bueno ni malo, sino simplemente son momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, con la invención del condón, yo creo que la mujer tuvo la posibilidad también de liberarse sexualmente. O sea, ya no es como un riesgo de que contraigas enfermedades, de que te embaraces, de que tengas miles de hijos. O sea, se fue como cambiando y a lo mejor no entendemos estos cambios sociales que hemos experimentado. Y entonces, de nuevo, te digo, repetimos como ciertos patrones en un mundo en donde estamos evolucionando, en donde te aferras a cosas que pues ya no van a ser, ¿no? Y un Sí, poco redondeando el tema que estamos hablando es justo esto, o sea, de repente nos queremos aferrar a trabajos, a maneras de relacionarnos en un mundo en donde la tecnología está habilitando nuevos modelos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de pensar y de conectar incluso. O sea, hoy tenemos la posibilidad de estar hablando a la distancia. Yo hablo con gente de otros países, o sea, en otros tiempos quizá no tendría esa oportunidad, ¿no? sí, completamente. O sea, por ejemplo, ahorita que hablas de, por ejemplo, los métodos de protección, ¿no? Anticonceptivos. Algo que también es súper político eso, ¿no? O sea, por ejemplo, es súper mal visto que las mujeres tengan más de una pareja sexual, pero los hombres no. Y, por ejemplo, algo que también sucede es que los métodos anticonceptivos, por ejemplo, las pastillas, quien se las toma son las mujeres. Cuando si haces matemáticas, pues las mujeres se pueden embarazar una vez y pues ya tiene que esperar 9 meses y nace la criatura y demás. Pero un hombre en esos 9 meses puede embarazar a N cantidad de mujeres. Y entonces dices, oye, ¿no haría más sentido que entonces quien se proteja sea el hombre? Porque por ahí hay otro tema. Y entonces también es un tema político, ¿no? O sea, dices, ¿por qué los anticonceptivos tienen que ir directamente hacia las mujeres y no hacia los hombres que tienen mayor frecuencia o mayor disponibilidad en la frecuencia para fertilizar? ¿No? Claro. Entonces, por ejemplo, ahora que se está probando esta es como yo lo imagino como un coagulante de esperma, que justo es como un gel que le inyectan a los hombres para que el esperma quede englobado y entonces no, pues no salga, pero a su vez Ajá. no obstruye las vías urinarias. Se me hace bien interesante porque ya no es como, ay, no puedo tener hijos para siempre, ¿no? De hecho, es un método que es revertible. Y entonces dices como, pues mira, o sea, los hombres podrían optar por esto para un tema también de control natal y cuando ellos quieran, pues ya se lo quitan. Y porque, por ejemplo, para las mujeres, el tema de el estar tomando anticonceptivos tienen implicaciones hormonales Hormonales. muy, muy fuertes, ¿no? Y a lo mejor, y justo hasta donde se ha estudiado, a los hombres no les afectaría tanto. Digo, hacen falta muchos estudios, pero se vuelve interesante y dices como, por ejemplo, digo, yo soy una mujer bisexual y digo como, güey, ¿por qué yo tendría que cargar con todos estos problemas hormonales? De por sí ya es una joda, ¿por qué tendría que cargar con todo esto? Y digo, ya el tema de la transmisión de enfermedades sexuales y el uso de otros métodos anticonceptivos de barrera, ya será otro tema, ¿no? Pero ya tendrá más que ver con la prevención de enfermedades de transmisión sexual más allá de un tema de fertilidad, ¿no? Pero pues sí, son conversaciones que son difíciles de tener a veces porque también son conversaciones súper políticas y también súper culturales que te dicen como un hombre es súper champ si puede estar con muchas mujeres, pero una mujer se vuelve lo que quieras, si tiene muchas parejas. Entonces, como desaprendemos también esto y entender también de dónde vino, ¿no? O sea, de Claro. dónde vienen esas dinámicas, de dónde aprendimos que estaba bien y que no, porque incluso el darle un, una calificación de bueno o malo, pues también es contextual, también es de acuerdo a en qué momento histórico te encuentras, o sea, en qué país, ¿sabes? O sea, depende de muchas cosas. O sea, ¿por qué eh, no puedes andar en calzones y bra en la calle? ¿No? Aquí en Ciudad de México, pero sí puedes andar así en Cancún.
si es un Claro. bikini es exactamente lo mismo. O sea, es como, o sea, qué cosas, ¿no? Se vuelve como bien random que dices como, porque hay cosas que sí son políticamente y socialmente aceptadas en otros lugares o en otros contextos, pero en este no. ¿De qué depende? ¿A partir Sí. de qué grado de humedad o de qué temperatura es socialmente aceptado o de qué geografía? Cruzo un pie en Cancún y ya puedo hacerlo, me regreso y otro ya no. O sea, ¿sabes? Como que ahí la línea es como bien delgada y dices como, híjole, la hipotenusa con estos comentarios, ¿no? Creo que hay muchas cosas que nadie se cuestiona y también como que eso me gusta mucho de las nuevas conversaciones que se están abriendo con los Sí. avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy, digamos, no es socialmente aceptado que, no sé, que te relaciones o que tengas una novia, novio o novia que sea una inteligencia artificial. En 100 años, no me voy tan largo, en 5 o 10 años, a lo mejor sí. Y van a decir, Frida, ¿de qué estás hablando? Bueno, hay gente que tiene que cubrir ciertas necesidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Asia hay ya cosas bien interesantes de parejas que son virtuales. De hecho, recientemente estoy en un grupo de WhatsApp, en una comunidad que se llama el Club de la IA, y ahí mandaron de una inteligencia artificial que es una mujer, pero para empezar está como que súper diseñada, como muy híjole, está muy sexualizada la inteligencia artificial porque es una Ok. chica así como con super pechos y no sé, muy estereotipo y, y puedes tener una relación con esta entidad y entonces te manda mensajes y te escribe y te habla como quieres que te hablen, ¿no? Y entonces cada vez nos acercamos un poquito más al escenario que nos planteaba Her, esta película que Ajá. salió hace algunos años, y a lo mejor en México dices como, qué raro, qué extraño, pero en Asia ya, o sea, ya existen robots que son sexoservidores, ¿sabes? O sea, también yo creo que el Exactamente. futuro no se distribuye de manera homogénea, o sea, hay países que viven ya más adelantados a ciertas dinámicas sociales y otros que apenas estamos por experimentarlas, ¿no? Entonces, Claro. no sé, se vuelve muy loco como a veces depende de dónde estemos, de qué necesidades tiene la sociedad en un momento específico. Son muchas cosas que se consideran y que creo que justo la forma de poder entenderlas y de poder seleccionar qué queremos, pues está a través del autoconocimiento y del cuestionamiento de hacia dónde vamos, cuáles son mis valores, qué me hace mal, qué me hace bien, qué es lo que estoy buscando. Creo que nadie mejor que nosotros podemos responder esas preguntas. Sí, totalmente. María, de verdad que qué bárbaro. Nos podemos seguir. Me encanta platicar contigo. Muchas gracias por estar acá. Antes de que nos vayamos, algo que a lo mejor se nos pasó y que consideres importante, algún mensaje final sobre el tema de la inteligencia artificial y todo esto que estamos viviendo. Pues más que de la inteligencia artificial, creo que aplicaría hacia todo, ¿no? Que es, hay que cuestionarnos por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? Hace algunos años yo vi algo que me traumó y que después nació de ahí un tatuaje que tengo acá, a ver si se alcanza a ver, que dice, this is not real, No, ya. porque, y está el not entre paréntesis, porque algo me traumó fue un pensamiento, una pregunta o una reflexión que decía, no creas todo lo que piensas. Y en un principio yo decía, pero como, ¿por qué no? Y es bastante interesante porque muchos de los pensamientos que tenemos no nacieron en nosotros. Son cosas que escuchamos en algún otro lugar, son cosas que alguien nos dijo y entonces por ahí esa voz que escuchas, que algo no está bien o que algo debe de ser de alguna manera, hay que cuestionarla también, ¿no? Porque puede que sea la voz de alguien más y que no necesariamente es tu voz. Entonces, eso de no creas todo lo que piensas, pues tu cabeza te puede traicionar, ¿no? Porque al final todo lo experimentamos bajo el lente de nuestra experiencia y de lo que se nos ha dicho, pero no necesariamente tiene que ser así. No significa que esa sea la verdad absoluta, o incluso no sé si haya una verdad absoluta,
¿no? Entonces, creo que hay que cuestionar todo, hay que cuestionar por qué de repente nos apareció un ad, por qué nos apareció de repente una publicación, por qué de repente estamos teniendo ciertos pensamientos, por qué de repente hay cosas que nos asustan, cosas que nos intrigan, o sea, ¿de dónde viene ese interés? ¿Es algo que me están diciendo allá afuera que deba de pensar o es algo que genuinamente nace de mí? Porque hoy tenemos un montón de pensamientos implantados que no son nuestros, ¿sabes? Hoy compramos cosas porque alguien nos dijo que estaban cool, alguien nos lo enseñó, alguien, ¿sabes? Y hay veces que, digo, yo me lo he cuestionado, por ejemplo, ahorita en temas de expresión de género, yo en su momento empecé a cuestionarme de, a ver, ¿cómo es Frida? ¿Quién es Frida? ¿Quién quiero que sea Frida? ¿Cómo quiero que se vea? Y entonces como que hasta cierto punto dije como, y creo que es algo que empieza a suceder, que es como en esta creación de avatars, es yo puedo crear una Frida digital, pero también puedo trabajar mi avatar en la vida real, ¿no? Y es como, ¿cómo quiero vestirme? ¿Cómo quiero tener el cabello? ¿Cómo quiero expresarme? ¿Cómo quiero...? Y es también darte cuenta de que nosotros podemos ser creadores eh, y entender qué tipo de creación es la que queremos hacer. Una creación que alguien nos dijo que así debía ser o genuinamente una creación centrada en lo que nosotros buscamos, queremos y hacia dónde queremos que vaya nuestro futuro, ¿no? Entonces, por ahí, digo, obviamente entras a un tema, digo, a mí me han cuestionado mucho de, por ejemplo, personalmente mi familia era como, Frida, ¿cómo te vas a cortar el cabello? Eso es para hombres. Y yo como, ¿pero por qué? ¿Quién dijo que eso era para hombres? Como de dónde. Entonces, si un hombre tiene el cabello largo, deja de ser hombre. O por ejemplo, no sé, oye, los hombres tienen que tener barba. Si no tiene barba ya no es hombre. O las mujeres tienen que tener hijos y entonces, o tienen que estar hechas para procrear. Entonces, si ya no tienen hijos, pierden su sentido como mujer. O sea, como cuestionarte todas esas cosas de entonces, ¿qué quieres ser? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo, a ver, a ti te dieron un nombre, te sientes cómodo, cómoda, cómodo con ese nombre que te dieron, te identificas con ese nombre, te identificas con esta imagen, te identificas con la persona con la que te estás relacionando, realmente es lo que quieres. O sea, creo que mi mensaje final sería, hay que cuestionarnos las cosas porque al final tenemos este poder de crear la realidad en la que queremos vivir y al final eso nos da un poder muy, muy, muy grande y también una responsabilidad, ¿no? Porque al final ya son tus decisiones, ya son tus broncas y tú tienes que hacerte responsable sobre lo que venga, ¿no? Pero también a la vez te hace muy, muy, muy libre. Sí, para mí esa es mi tesis también, o sea, cuestiona todo lo que crees, porque lo que crees no es parte de lo que tú verdaderamente eres, sino es resultado de un contexto, ¿no? Y de repente como que este esfuerzo y ese de decir, yo puedo ir más allá, o sea, ¿por qué tengo que repetir ciertos patrones y por qué no puedo yo crear mi propia vida, ¿no? Y te das cuenta que de repente te atreves a hacer cosas diferentes y después cuando estuve en terapia en algún momento mi psicólogo me dijo, eso se llama resiliencia, ¿no? Y a veces no eres consciente de que tienes esa capacidad y a veces no Claro. todo el mundo las tiene. O sea, también eso se vale, ¿no? Porque hay gente que está cómoda con lo que es. Pero cuando tú te sientes incómodo, y lo que acabas de decir justo es este tema, me parece fundamental. Si tú te sientes incómodo, cuestiónate por qué te sientes incómodo. O sea, esto que estás viviendo verdaderamente te va a dar esta felicidad. Verdaderamente tienes que generar esta aceptación en el otro para que tú te sientas bien. Porque a veces puedes tener la aceptación y sentirte hecho una mierda, que a mí me ha pasado muchas veces. Entonces quiero encajar, quiero ponerme una máscara para que no descubran quién soy y de repente te sientes mal, ¿no? Y entonces no te das como esa oportunidad de verdaderamente atreverte a hacer otras cosas. Y creo que la clave aquí es justo cuando empiezas a ser curioso, ¿no? Cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a aprender cosas nuevas, cuando te relacionas con otro tipo de persona que piensa diferente a ti o que es diferente a ti, porque ahí es en donde empiezas a ver, ah, mira, esto se siente bien en términos de relaciones. Ah, a ver, me relaciono con otro tipo de personas, igual y no va para mí, pero pues ya lo probé. O sea, tampoco es como que diga, wow, estoy cerrado, ¿no? Tiene que ser a huevo de esta forma. Yo creo que eso es un mensaje súper poderoso. Coincido 100%. Me hace un gran cierre, Frida. Eh, Sí. ¿Quieres Pues comentar algo más? igual. No, no, no. Qué bueno que hayamos llegado a este punto donde ojalá pues también la audiencia sea capaz de cuestionarse cosas, de reflexionar.
de autoconocerse también. Vayan a terapia, amigos. En Clave. verdad, siempre creo que ha sido algo que me cambió la vida y digo, es difícil y duele y te toca desaprender un chorro de cosas, de dinámicas, de pensamientos, de creencias, te toca darte cuenta que la has regado duro, eh, pero vale la pena, o sea, después los resultados son increíbles, o sea, te da una paz, te da lo que sea que busques, ¿no? Entonces, pues vale la pena hacerlo, vale la pena cuestionarse y que al final uno decida ser, va a sonar al libro de autoayuda, pero que al final uno decida ser el creador de su futuro, se me hace súper poderoso y porque en lugar de ser esclavo del destino, eres un creador de tu futuro. Entonces, por eso yo siempre digo que yo no creo en el destino, yo creo en mi capacidad de hacer el futuro que yo quiero y hacer el lugar que yo quiero vivir y demás. O sea, yo me entiendo como una persona creadora, más que una persona que se dedica a consumir nada más. Entonces, pues ojalá que los demás también tengan y las personas que nos escuchan despierten esa curiosidad por crear su propia realidad y vivir a su manera y pues ni modo, o sea, las demás personas pues vivirán la realidad que quieran vivir bajo los lentes que quieran vivir y las jaulas que quieran vivir, pero pues uno no tiene por qué seguir necesariamente ese camino. Sí, buenísimo. Ay, Frida, pues muy bien, muchísimas gracias. Y, bueno, antes de cerrar, ¿quieres compartirnos en dónde te pueden seguir? Igual recomiéndanos tu podcast. Recomiéndanos un par de aplicaciones que consideres sean esenciales en esta era y que la gente empiece ahí a familiarizarse con algunos temas que nos puedan ayudar. Pues mira, mi podcast se llama AI The New Sexy. Se escribe AI de inteligencia de Artificial Intelligence, The New Sexy. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming. Y bueno, a mí me encuentran en cualquier red social como @FridaRUH, FridaRu. Por ahí también tengo pues, todos los enlaces a mi podcast. Apps, me gustan mucho las apps que son como de autoconocimiento, meditación. Recientemente me bajé una que está muy buena para entender cómo te sientes, que se llama How We Feel, cómo nos sentimos. Me gusta mucho porque ahí vas traqueando cómo te sientes, qué es lo que te detona. Yo soy súper Ok. intensa con también todos mis biométricos, entonces tengo justo aquí como una bandita, aparte del reloj, que esta bandita me va diciendo como mis niveles de estrés, cómo dormí. Entonces también ha sido como un camino de autoconocimiento el decir como, bueno, estas cosas hacen que tenga mala recuperación, mala calidad de sueño, estas otras me mejoran el mood, esas me gustan mucho. Eh, Igual recomendaciones para también quienes quieran saber sobre otros modelos relacionales. A mí me gusta mucho un podcaster que se llama, bueno, su podcast se llama Gotitas de Poliamor. Ah, James Igual, si son Gama. personas monógamas, también vayan y escúchenlo porque creo que hay muchas enseñanzas que podemos llevar a las relaciones monógamas. O sea, enseñanzas sobre justamente acuerdos, límites, responsabilidad afectiva, entender qué necesitamos, muchas cosas de autoconocimiento y conocimiento en pareja que este chico que ahorita no recuerdo su nombre, Jaime Gama. sí, Jaime, habla justo en su podcast, vale la pena que lo escuchen, o sea, nada más por la mera curiosidad, ¿no? O sea, vayan y digo, hay por ahí otros recursos, digo, no soy la persona más, experta en el tema, pero pues lo que, hasta donde sé, pues es lo que les comparto y ojalá ustedes puedan después darnos una cátedra al respecto. Ah, buenísimo, Frida. ¿Cuáles son tus tres aplicaciones o las que más usas en el día a día? Uy, la Para temas de verdad es que productividad o otras cosas. temas de productividad, utilizo mucho Todoist, que Ok. es como donde pongo literalmente todas las tareas que tengo que realizar. Todoist es la primera, algunos atajos rápidos. La segunda es Chrome, es CRON, que es prácticamente como Google Calendar, solo que tiene pues por ahí algunos atajos un poco más rápidos para tema de integraciones y demás. Y la tercera, que es así como super must, que por ahí les voy a pasar mi link de referidos también, es Superhuman,
que es mi app de correo electrónico. Yo tengo como 6 correos electrónicos entre el personal, el del trabajo, con el que doy clases, el del podcast, el de la universidad donde estudié mi especialidad, en fin, tengo un buen de correos y pues para llevar mis bandejas y tenerlas, porque tengo un toque con las notificaciones, entonces para tenerlas como sin notificaciones, Superhuman es súper bueno porque literalmente tiene un buen de shortcuts, puedes mandar, o sea, es muy similar a lo que ya hace, por ejemplo, Gmail, pero es una interfaz mucho más amigable, literalmente con una tecla puedes eliminar, tiene también, por ejemplo, una integración también con inteligencia artificial que cuando quiere responder un correo le dices como dile que sí y ya te arma como estimado ta 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 ta, o sea, o cómo digo esto de manera más amable, o cómo digo esto enfatizando la importancia de esto, o cómo o sea, tú le das un prompt y te responde el mail. Entonces con eso yo respondo mis mails súper rápido, puedo ponerles etiquetas, o sea, hay muchos shortcuts bastante interesantes que la verdad ganan muchas horas de productividad cuando eres una persona que recibe muchos correos al día, ¿no? Entonces, esa es también como mi herramienta del año, la que más recomiendo y digo, no es tan barata, pero vale cada centavo. Eso te iba a preguntar. Uy, ya había escuchado, fíjate, ya un par de personas la han Sí, yo también, o recomendado. sea, ya llevaba años escuchándola y yo decía como, pues, ¿qué puede tener? No manches, o sea, una vez que la ocupas ya no hay vuelta atrás. Pues Sí. muy bien, Frida. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Disfruté mucho la conversación. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Ojalá lo podamos armar pronto. 2024 viene con todo. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. A mí también me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Frida, de verdad, muchísimas gracias por conectar. No, hombre, gracias a ti. Un abrazote. Seguro. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.